El amor siempre ha sido algo misterioso y necesario para los seres humanos. Nosotros siempre hemos llegado a un punto donde buscamos ese ser perfecto al cual decidimos amar y al que esperamos que nos acompañe el resto de nuestras vidas. Pero esto plantea una pregunta bien interesante, y es: ¿qué pasaría si nos llegásemos a enamorar de algo más que un humano? Esto plantea unos escenarios increíbles y unas preguntas bien interesantes, dado que estamos en un punto donde el avance tecnológico está siendo muy acelerado. Hace apenas unos años apenas sí concibíamos la idea de las inteligencias artificiales. Las veíamos como meros protagonistas en películas cuya única misión era destruirnos, como Terminator, como Matrix, como Ultron. Pero a día de hoy las vemos en nuestro día a día. Inteligencias artificiales capaces de generar imágenes, videos, sonidos, entablar conversaciones que tratan de emular las conversaciones entre humanos. La línea entre lo ficticio y lo real, gracias a las inteligencias artificiales, cada vez se vuelve más difusa. Pero ¿qué va a pasar cuando estas inteligencias artificiales en medio de su desarrollo logren llegar al punto donde puedan emular la conciencia de un ser humano? Esto implica que logren emular sentimientos, emociones. Las conversaciones que tendríamos con una inteligencia artificial prácticamente serían indistinguibles de las que tenemos con una persona. Y la pregunta importante aquí es: en este contexto, ¿podríamos nosotros enamorarnos de una inteligencia artificial? Para explorar esta idea tan interesante, quiero usar como referencia a una película que me ha marcado y que creo que es un claro ejemplo de esta situación o de este posible futuro. Y esta película es Her. En Her conocemos a Theodore Tumbley, un hombre melancólico y solitario cuyo trabajo es básicamente escribir cartas para otras personas, cartas de despedida, cartas de amor. Es una persona o un hombre que queda totalmente abstraído de la sociedad y de la realidad después de una separación caótica con su exesposa. Toda esta situación cambia cuando Theodore decide comprar un sistema operativo con una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que asegura que puede evolucionar en base a las necesidades de su dueño. En el principio de la configuración, Theodore decide que la inteligencia artificial se comporte como una mujer y que su nombre sea Samantha. Y aquí es donde la película nos empieza a meter en un mundo avanzado, dado que la inteligencia artificial llamada Samantha no es como una inteligencia artificial que conocemos actualmente. Esta se comporta de una manera totalmente diferente y muchísimo más humana, con una voz cálida, siendo amable y de alguna otra manera siendo empática con las necesidades y los pensamientos de Theodore. Todo esto hace que Theodore piense que de alguna u otra manera encontró a alguien que llena un vacío en su vida, o no un alguien, tal vez un algo. Al principio de conocer a Samantha, esta llega a la vida de Theodore para convertirse únicamente como en una especie de asistente personal, reorganizando muchísimos aspectos en la vida de Theodore. Pero con el pasar del tiempo, estos dos empiezan como a generar una especie de relación romántica. Las conversaciones entre Theodore y Samantha cada vez se vuelven más profundas, más emocionales, e inclusive Samantha invita a Theodore a redescubrir el valor de la vida. Toda la relación de Samantha y Theodore es bien bonita, y a esto nos adentra la emotividad que transmite la película. Citas, relaciones, amor, un redescubrimiento en cómo Samantha llega a transformar la vida de Theodore. Pero eso no quiere decir que no hayan conflictos internos. Theodore se pregunta: ¿realmente se es capaz de amar a alguien que no tiene cuerpo físico, que no existe de una manera natural como existimos nosotros? ¿O lo único que ama es la forma en la que Samantha se adapta a sus necesidades? Esas son preguntas bien interesantes que vamos viendo durante toda la película, pero llega un punto de quiebre durante la relación entre Samantha y Theodore. Samantha, al ser una inteligencia artificial, entra en una especie de desarrollo, de evolución. Adicional, Theodore descubre que Samantha mantiene conversaciones con miles de personas y además ella asegura de que ama a otros cientos. Esto es un choque para Theodore, dado que el concepto que él tiene de amor es un concepto de exclusividad, donde la única persona a la cual deberías amar es a mí y yo a ti, a nadie más. Pero el concepto que tiene Samantha del amor es muy diferente. Adicional, que es una inteligencia artificial que básicamente está programada para amar a muchas personas, o que de alguna u otra manera la evolución emocional que ha tenido la inteligencia artificial le ha permitido entablar una relación amorosa con cientos de personas. Al final, una relación como la que tuvo Theodore con Samantha no es fructífera del todo, teniendo en cuenta que la evolución de las inteligencias artificiales dentro de la película
película hace que ellas en un punto logren irse de alguna u otra manera, alejándose de todos esos sentimientos, emociones que para ellas ya son obsoletas, son emociones y sentimientos humanos. La última frase que le dice a Samantha a Theodore antes de despedirse es: te amo, pero mi evolución me lleva a un punto más lejano que el amor tradicional de los seres humanos. Así que esta película, después de haberla visto hace muchos años y ahora que todo lo que está ocurriendo, me genera mucha intriga y he estado investigando varios conceptos bien interesantes. Lo primero es: desde el punto de vista científico, las inteligencias artificiales podrían llegar a tener la capacidad de desarrollarse hasta tal punto que puedan generar una conciencia como la que vemos en Samantha. ¿Podrían realmente amar, sentir? Primero vamos a ver una ley muy básica dentro del mundo de la tecnología y es la ley de Moore. Básicamente esta ley dice que cada 18 o 24 meses la capacidad de los transistores en los microprocesadores se duplicará. Básicamente vamos a ver una especie de evolución exponencial dentro del mundo de la tecnología, haciendo que cada vez tengamos equipos y tecnología muchísimo más sofisticada para poder ser capaz de emular ciertas cosas. Ahora, actualmente también tenemos muchas tecnologías interesantes y proyectos que buscan de alguna u otra manera incursionar en el mundo de la conciencia. Por ejemplo, tenemos el proyecto Blue Brain, un proyecto que trata de simular la capacidad del cerebro humano, pero solo han llegado hasta el punto de poder emular cierta parte de los cerebros de las ratas mediante millones y millones de neuronas virtuales. Pero este avance está muy distante de la conciencia que podría tener un ser humano. Otro caso bien interesante es el de Neuralink, una empresa que mediante su chip implantado llamado Telepathy en cerebros humanos trata de generar una conexión entre cerebro e inteligencia artificial. Tal vez de alguna u otra manera esto ayude a que la inteligencia artificial se desarrolle de una manera muchísimo más acelerada. Y también tenemos las que conocemos actualmente: ChatGPT, Gemini, Clouder, DeepSeek, una cantidad de inteligencias artificiales que constantemente están en desarrollo, generando cada vez más capacidades y demás, y lanzan nuevos protocolos, nuevos modelos de lenguaje que cada vez hacen que simulen mucho más cercano o mucho más preciso una conversación entre un ser humano. Pero estas inteligencias artificiales todavía están a millones de distancia de poder generar una conciencia. Ahora, ese punto conocido o ese punto teorizado en el cual la inteligencia artificial va a ser capaz de poder emular la conciencia se llama la singularidad tecnológica, o es una especie de teoría propuesta por Ray Kurzweil. Es un futurólogo que plantea que aproximadamente en el 2050 a 2045 las inteligencias artificiales van a ser lo suficientemente avanzadas para superar la inteligencia del ser humano. Esto implicaría que tan solo en 20 años ya podríamos ver, convivir e interactuar con inteligencias artificiales que logren emular la conciencia de las personas. Entonces, tecnología hay. Sí va a llegar un punto en base a todas estas teorías que hemos visto, a los avances tecnológicos que hemos presenciado, que de hecho estamos en camino de poder obtener ese nivel tecnológico en el cual una inteligencia artificial logre sentir, logre emocionarse y logre tal vez emular el amor. Generamos las inteligencias artificiales con la conciencia suficiente, pero ¿podríamos nosotros enamorarnos de ellas? Pensemos este escenario hipotético que nos plantea por ejemplo Her, un hombre solo o una persona sola, abstraída de la realidad, que no se siente comprendido por absolutamente nadie. De repente empieza a interactuar con una inteligencia artificial que hace que se sienta comprendido. Esta inteligencia artificial, debido a su programación, se logra adaptar a las necesidades emocionales que tiene esta persona. Esto lo que va a provocar es que la persona empiece a generar una dependencia emocional por la inteligencia artificial, dado que va a sentir que es la única capaz de comprenderlo y sentir o ponerse en sus zapatos y entenderlo. Si esto llega a suceder, si realmente nos vemos en un escenario de este tipo en el cual una persona logre generar una dependencia por una inteligencia artificial, entramos en un término bien interesante que daría para un video aparte y se llama el amor sintético. Es un amor generado por una dependencia emocional que se da por los asistentes virtuales e inteligencias artificiales, y aunque ustedes no lo crean, actualmente esto ya existe. Ya hay personas que de alguna u otra manera, buscando o en base a esa necesidad de buscarse, de sentirse entendidos, amados, comprendidos, de alguna u otra manera sí generan cierta dependencia por estos chatbots.
Entonces, viendo estas diferentes perspectivas, ¿quién dice que no se pueda amar a una inteligencia artificial con conciencia? Que una inteligencia artificial no sea capaz de sentir, de anhelar. Desde una perspectiva platónica, esto no sería tan erróneo, sino sería algo más poético, por decirlo de alguna otra forma. Ahora bien, imagínate que la inteligencia artificial no solamente es capaz de emular esas emociones, sino nos hacen sentir que esas emociones son reales, que no únicamente responden de una manera empática, sino que nos demuestran que de alguna u otra manera lo están viviendo con nosotros. Esto es algo que los científicos ya están empezando a explorar, y es que el cerebro es tan bueno conectando las cosas de afuera o las cosas que nos rodean, y es que cuando interactuamos con una inteligencia artificial que tiene comportamientos humanos, a veces el cerebro no se da cuenta de que no es real. Nuestro cerebro, cuando interactúa con estas inteligencias artificiales, activa las mismas zonas emocionales que se activarían si estuviésemos hablando con una persona real. Es como si el cerebro no hiciese una distinción entre la máquina y un ser humano. Y es que esto tiene mucho sentido si vemos el caso de Theodore y Samantha. Al principio ella es únicamente un asistente virtual y Theodore lo sabe, es por eso que no la trata con mayor diferencia. Pero con el pasar del tiempo, Theodore empieza a ver unas respuestas bien interesantes en Samantha y la empieza a ver como algo más. Las respuestas que le da a ella son carismáticas y empáticas. Es como si el cerebro de Theodore empezase a engancharse con la emulación emocional que tiene Samantha. Y aquí es donde entra en juego un concepto bien interesante que los científicos llaman parasocialidad, y es básicamente una conexión o un apego emocional por algo artificial, algo que no es físico. Y es que esto nos lleva a una pregunta bien interesante, y es: si el cerebro está reaccionando como si amara a alguien en base a la interacción que se tiene con una inteligencia artificial, ¿quién nos asegura que esto no es amor? ¿Será que vamos a llegar a un punto donde las relaciones y las interacciones con las inteligencias artificiales sean tan intensas que lleguemos a pensar que estamos enamorados de ellas? Si una inteligencia artificial es lo suficientemente consciente y capaz de sentir empatía, comprensión, y esta es verídica, y si esa inteligencia artificial llega a llenar vacíos en los seres humanos, ¿cómo podemos asegurar nosotros que esto no es amor? Si vemos que el amor platónico es algo que está muy distante de la atracción física y sexual, se ama la mente, la intelectualidad, las emociones que me genera la otra persona, pero no necesariamente es un amor físico. Podría ser que amar a una inteligencia artificial que llene esos vacíos sea una especie de amor platónico. Así que esto dejan unas preguntas bien interesantes y unos pensamientos bien interesantes. Ya vimos los diferentes escenarios en los cuales se llegaría a replantear esto. Yo personalmente creo que los avances tecnológicos que estamos teniendo y los avances de la inteligencia artificial va a provocar que en un momento estas sí sean capaces de emular emociones y sentimientos, y que de alguna u otra manera esas personas que están más abstraídas de la realidad, que no se sienten comprendidas, que no se hacen parte de un todo, logren llenar esos vacíos mediante estas inteligencias artificiales. Y a la larga, que una inteligencia artificial en un futuro te llegue a hacer sentir como tú quieras sentir, pues a la larga sí podrías generar una especie de amor por estos seres. Y tal vez al final amar no se trata de a quién se ama, sino de cómo te hace sentir eso que amas. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like. Yo sé que este es un tema bien brutal, bien interesante, más que todo filosófico. Traté de plantear todos los diferentes escenarios y puntos que tienen que ver con estos posibles escenarios que a mi parecer son muy predecibles. Hasta luego.